A pesar de las dificultades que tenemos o de los desafíos que nosotros vamos a vivir, bueno, pues hay un descanso, hay un reposo y que ese lo encontramos en Dios, que lo encontramos en Cristo mismo. Vamos a hablar ahora acerca de Josué, ya estamos en el capítulo 20, vayan teniendo sus Biblias ahí preparadas, Josué capítulo 20, y vamos a hablar sobre las ciudades de refugio, donde platicaremos o hablaremos acerca de la misericordia que Dios tiene en medio del juicio de Él mismo, en medio del juicio de Dios. Josué capítulo 20, vayan abriendo sus Biblias ahí, Josué capítulo 20, y yo les voy a leer los versículos del 1 al 9. Josué capítulo 20, versículo 1 en adelante, y dice así: Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: Diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. Versículo 4. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y versículo 6 dice: habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad donde huyó. Entonces ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquén en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galá, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Y versículo 9 dice: estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiere matado a cualquier persona sin intención pueda huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Padre, gracias Dios por el tiempo, gracias Señor porque tú nos has dado la oportunidad de volver a estar aquí. Señor, eres muy bueno. Tanta misericordia, Señor, hay para con nosotros de que nos volvemos a ver, de que tú permites, Señor, un domingo más en las cuales podemos reunirnos, podemos vernos, saludarnos y abrazarnos y poder decir: Señor, gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por mis hermanos y amigos que están aquí. Padre, que nosotros podamos ver que tú, Señor, tienes un refugio para nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo, el cual nosotros tenemos que correr hacia allá y huir hacia Cristo. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén, amén, amén. Quiero platicarles una historia, y yo creo que ya se han de preguntar, ¿de qué historia nos vas a hablar? De la Segunda Guerra Mundial. Una historia donde en este tiempo, en el medio del horror del Holocausto, no sé si ustedes han escuchado acerca del Holocausto, existió un empresario alemán llamado Oskar Schindler, que se convirtió inesperadamente en un salvador más para muchos judíos, más de 1000 judíos. Al inicio, este hombre llamado Oskar buscaba aprovechar la guerra para enriquecerse. Él era un empresario, él era un negociante y quería él aprovechar la situación porque era exitoso también en sus empresas. Usando mano de obra barata judía en su fábrica de esmalte en Cracovia, Polonia. Pero a medida que vio el trato inhumano que los nazis daban a los judíos, como golpes, humillaciones y ejecuciones en las calles, su corazón
de este hombre comenzó a cambiar. Usando su posición y sus contactos en el partido nazi, empezó a declarar que ciertos judíos eran trabajadores esenciales, y él puso esta categoría como trabajadores esenciales a muchos para el esfuerzo de la guerra. Él dijo, incluso estos son necesarios para el esfuerzo, para esta guerra. Esto les daba un estatus especial a todos estos judíos y evitaba que fueran enviados a campos de concentración. Cuando la situación empeoró, estos fueron vaciados, los guetos, lo que es donde tenían a las personas, y este hombre, Oscar, elaboró una lista con los nombres de 1,200 judíos. A ellos los trasladó a una nueva fábrica en Brunlitz, Alemania. Perdón, en Brunlitz, en la actual República Checa, ahorita en la República Checa, bajo su control, donde fabricaban municiones, pero a propósito estaban defectuosas, las fabricaban defectuosas para los nazis y que les fallara a los nazis. Mientras estos judíos permanecían en su lista dentro de sus instalaciones, estaban a salvo del juicio y de la muerte segura en Auschwitz, una ciudad en Alemania donde tenía el campo de concentración. Después de la guerra, muchos de estos sobrevivientes reconocieron que este hombre Oscar había sido para ellos un refugio en medio de la tormenta. Hoy, sus descendientes aún recuerdan que en un mundo de odio, este hombre les ofreció un lugar seguro. Los judíos en la fábrica de Schindler, de este hombre, eran como los fugitivos en las ciudades de refugio que vamos a estar hablando aquí en Josué. No estaban libres de toda culpa. Eran humanos con muchos errores, pero estaban protegidos del juicio injusto y de la muerte eminente. Mientras permanecieran en el lugar designado, el vengador no podía tocarlos. Su seguridad no dependía de su propia fuerza, sino de estar bajo la autoridad y protección de alguien más poderoso a ellos. De la misma manera, quiero decirles que Cristo es nuestro refugio definitivo. No porque seamos inocentes por naturaleza, no lo somos, sino porque en Él hallamos justicia cumplida y protección contra el juicio eterno. ¿Han oído hablar aquí en este país acerca de las ciudades santuario? Se escuchan mucho aquí, más en estos días, las ciudades de refugio. Bueno, estas ciudades santuario, estas ciudades de refugio no fue una idea que nació de los demócratas o de los republicanos o del gobierno. No, nació en la misma mente de Dios, para que ahí pudieran llegar personas y pudieran tener ese refugio, pudieran tener ese respaldo, pudieran tener esa protección del vengador. Cuando estamos en Cristo, el acusador no puede acusarnos. Miren lo que dice Efesios. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Porque en Él tenemos redención mediante su sangre, rescate, protección, salvación. Quiero hablarles acerca de lo que es, ya estamos nosotros, ustedes dirán, bueno, ya llegamos al capítulo 20. Bueno, quiero darles un contexto de atrás, del libro de Josué. Ustedes verán que en Josué capítulo 13, del 1 al 7, van a encontrar que Dios le recuerda a Josué que todavía queda mucha tierra por conquistar, pero reafirma su promesa de que Él mismo le repartirá o la repartirá como herencia. Dios mismo se encargará de darles esa tierra como herencia. Después en Josué, en el mismo capítulo, pero los siguientes versículos, en el capítulo 13, se describe la división de las tierras desde al este del Jordán, que ahora es Transjordania, para Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Después, en los capítulos del 14 hasta el 19, se da toda la distribución detallada de la tierra a las nuevas tribus y se le reparte las tierras en todo en el oeste del Jordán, cumpliendo la promesa
de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora ya estamos nosotros, ya eso pasa en esos capítulos anteriores, ya estamos en este capítulo 20, donde Dios le recuerda a Josué que tiene que apartar estas ciudades de refugio, ciudades de santuario, para cuidar a aquellas personas que sí hirieron a una persona más o a su prójimo, pero sin intención. Después de asegurar la herencia territorial, Dios ordena establecer ciudades de refugio, cumpliendo unas instrucciones dadas a Moisés. Y Dios se lo dijo a Moisés en Números 35, si después pueden leer ustedes o quieren leer ustedes, porque se lo dijo años antes a Moisés. En Números 35, del 9 al 34, y en Deuteronomio 19, del 1 al 13, Dios le indica a Moisés primero que tenía que tener en la tierra prometida este tipo de ciudades santuario, este tipo de ciudades de refugio. Estas ciudades son una provisión de gracia y justicia dentro del pacto de Dios. Y quiero nomás traerles un versículo de Números 35:11, y dice: escogerán para ustedes ciudades para que sean sus ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el que haya matado a alguna persona, y otra vez lo recalco, pero sin intención. Este pasaje suena o resuena con la necesidad de refugio que todos sentimos cuando enfrentamos nuestras propias faltas y debilidades. ¿Cuántas veces usted ha pasado una situación en la cual usted dice: esto no es justo, esto es injusto que me pase a mí? ¿Cuántas veces usted ocupa que alguien más poderoso que usted pueda tener esa decisión de que usted tuvo la culpa o no tuvo la culpa? Al igual que los israelitas buscaban las ciudades de refugio, los creyentes pueden encontrar en Cristo un lugar de perdón y protección, especialmente cuando luchan con sentimientos de culpa o de angustia emocional. Muchas veces usted está luchando con eso. ¿Será que yo fui el culpable? ¿Será que yo fui el que fallé? ¿Será que yo fui el que merezco esto, no la otra persona? ¿Cómo está pensando usted? ¿Quién le va a decir a usted quién tuvo la culpa o no? ¿Quién le va a ayudar a usted en ese sentimiento que usted tiene de culpa y esa conciencia que ya le está matando? Estas ciudades de refugio prefiguran a Cristo como el refugio definitivo para los pecadores. No hay un mejor refugio donde nosotros podemos encontrar, en la cual se nos libre de culpa. Solamente es en Cristo. Todo lo demás fuera de Cristo, en algún momento, hasta este sistema de justicia terrenal puede fallar. O puede inculpar a una persona que en realidad no tenía que deberla. Pero Cristo es diferente. En Cristo usted va a tener la verdadera libertad y va a ser verdaderamente libre cuando usted va y corre hacia Él, y es donde usted sí va a tener protección por sus pecados, y va a ser, y la culpa caerá en el Señor Jesucristo, porque la justicia de Él se la va a imputar a usted, se la va a poner sobre usted para que usted no sea condenado y para que usted no sea preso eternamente. Así como los israelitas podían huir a estas ciudades para escapar de la justicia humana, porque estaban hablando aquí, ahorita vamos a hablar de la justicia humana, todos nosotros podemos recurrir al Señor Jesucristo, quien ofrece protección del juicio divino y nos proporciona un hogar eterno. Todos aquí, los que estamos aquí, va a llegar el momento en que nos vamos a enfrentar a un juicio. Y usted tal vez, si usted es cristiano por mucho tiempo, ya ha escuchado usted la frase de que, bueno, pues ya no estamos bajo la ira o bajo el juicio, sino bajo la gracia. Es correcto, sí es correcto. Pero aún así, todos enfrentamos un juicio. Leemos en la palabra de Dios que está instituido para el ser humano que muera una sola vez, inmediatamente después del juicio. Vamos a tener un juicio. Dice Amós también que en realidad que todos nosotros en ese juicio, dice, todas las personas, unos van a ser separados para vida eterna y otros van a ser separados para condenación eterna. De que nos vamos a enfrentar a un juicio, nos vamos a enfrentar.
pero unos van a ser librados de la culpa eterna. Y por Cristo Jesús, que es el que lo cubrió a usted de todos sus pecados, porque creyó y se arrepintió de sus pecados y creyó en el único Salvador, que es Él, entonces ese juicio o la ira de Dios no va a venir sobre usted, sino que ya cayó en la persona de Jesucristo. Entonces usted va a ser libre de esa culpa. Y esto nos lleva al punto número 1, la provisión protectora de Dios. Y vamos a ver la provisión protectora, cómo es que Dios protege divinamente a sus hijos, a los de Él, a los suyos. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 de Josué, y dice así: entonces el Señor habló a Josué y le dijo: diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya esa persona allí, y el que haya, esa persona que haya matado a su prójimo sin intención y sin premeditación, estas ciudades les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El establecimiento de las ciudades de refugio inicialmente asegura que la justicia y la misericordia divina sean accesibles para el necesitado. Ahí está. La justicia divina y la protección que Dios da está accesible a aquel que necesita. Aquel que piensa y dice que no necesita, no va a ir a esas ciudades de refugio. No va a correr hacia Cristo. No lo va a hacer porque piensa que no lo necesita. Solamente es aquel que es necesitado y dice: yo necesito esa protección, y huye, va hacia esa ciudad de refugio, va hacia Cristo, que es su refugio, y ahí encuentra ese respaldo divino de Dios. Así como Dios instituyó sobre estos refugios, estas ciudades como refugios para proteger a los que cometían homicidio involuntario, puedes reflexionar sobre cómo Cristo, nuestro refugio espiritual, nos ofrece seguridad y perdón por nuestros pecados. Al reconocer que Dios no solo castiga, sino también defiende, encuentras consuelo en su gracia. Y nosotros estamos leyendo el libro de Josué, y ustedes ya se han de haber dado cuenta, en el libro de Josué se encuentran con mucha ira de parte de Dios sobre esos pueblos paganos, esos enemigos de Dios, esos que no necesitaban y no querían nada de Dios. Ya tenían ellos sus dioses, ellos ya, es más, incluso hasta muchos de ellos se sentían dioses. Esas personas, Dios acabó con esas personas. Estoy hablando en este libro de Josué. Bueno, ahora con estas ciudades de refugio, cuando una persona no lo hace con alevosía y ventaja, como nosotros entendemos esas palabras, y agrede a alguien y hasta se arrepiente, tiene un lugar donde huir para recibir protección. Porque alguien que quiere vengarse de otra persona no va a esperar un juicio, sino que quiere hacer su justicia con su propia mano, y va sobre esa persona, quiere vengarse. No le importa que esa persona pueda tener un tiempo en la cual alguien pueda decir: mira, esto pasó por esto. No tiene la culpa. Él no espera, ese vengador no espera eso. No espera un juicio. Él quiere acabar con la persona. Y miren el versículo 2. Diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés. Cuando nosotros escuchamos esta palabra designen, implica designar con conocimiento preciso o marcar intencionalmente, separar intencionalmente. No es algo improvisado, es un mandato planificado desde la ley de Moisés, la ley mosaica. Ya les dije desde Números capítulo 35. Cuando nosotros estamos leyendo y que dice la Biblia las ciudades de refugio, literalmente quiere decir ciudades de acogida o lugares de asilo. La raíz esta que es kalat significa recibir o acoger para protección. Y aquí nosotros escuchamos mucho en este país, también escuchamos mucho de que algunos países tienen asilo o asilo político. Es un lugar de refugio. ¿Por qué vienen tantas personas de otros países aquí a encontrar un lugar de asilo? Porque dicen: aquí encuentro protección, allá mi vida está peligrando.
aquí hay asilo. Ese es el lugar de protección. Así como Dios designó ciudades de refugio, Cristo es nuestro refugio el día de hoy. Más que Estados Unidos. Mucho mejor que este sistema terrenal de justicia que puede fallar muchas veces. Aunque hay consecuencias por el pecado, y voy a hablar acerca de esto. Cuando tú y yo pecamos y ofendemos a Dios, aún así vienen consecuencias. Aún así tú encuentres un refugio también en Cristo Jesús. Estas personas que herían a otra persona o mataban a una persona, pero que no era intencional, aún estas personas tenían que huir. Tenían que irse a otra ciudad para que el vengador no acabara con ellos. Había consecuencias. Tenía que irse. Dejar familia. Dejar, muchas gracias. Dejar familia, dejar ahí sus amigos, no sé, su trabajo, sus conocidos, una ciudad, un país. Vayámoslo a decir, casi los que estamos aquí, la mayoría, bueno, menos los jovencitos ni los niños, la gran mayoría venimos de otras partes. A encontrar refugio, a encontrar algo mejor. Y dejamos allá muchas cosas muy valiosas para nosotros, entre ellos familia, trabajo, amigos y un país. ¿Por qué? Porque decimos, acá vamos a encontrar algo mejor. Y ¿sabes qué? Aquí o en cualquier parte del mundo, si no es en Cristo, tú no vas a encontrar algo mejor. Tal vez esto sea un alivio a lo que estás pasando. O como nosotros, no sé cómo le llama usted a la bandita cuando se cortan los niños, al curita. Tal vez eso sea un curita. Pero sanar, eso solamente lo hace Cristo. Esto nos enseña que no estamos solos en nuestras flaquezas. Siempre tenemos un lugar seguro al cual acudir. Hoy, ahorita tú puedes. La palabra cuando dice aquí homicida o mata a alguien, una persona es homicida, en hebreo quiere decir, creo que no tengo esta slide, pero por error, inadvertidamente, cuando dice aquí, este término excluye la premeditación, cuando alguien lo hace con alevosía y ventaja, o con odio, o porque alguien tenía esa intención de herir o de matar a alguien. Eso es diferente. Aquí está hablando sin esa intención. La primera vez en la Biblia que nosotros encontramos esta palabra de homicida, la encontramos en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el relato de Caín y Abel, donde Caín fue homicida de su hermano Abel. Ahí encontramos por primera vez esta palabra. En esta historia nosotros vemos a Caín actuando con alevosía y ventaja, atentando contra la vida de Abel. Homicida es aquel que termina la vida de alguien más que no es la de ella, pero que no tenía por qué hacerlo. Y este pasaje de Números 35:20 nos habla a esa persona que sí es homicida, pero con toda la intención. Y se lo empujó con odio y lo arrojó algo mientras lo acechaba y él murió. Ese es un homicida. Y estamos hablando en el mismo capítulo 35, donde el Señor dice, ok, va a haber ciudades de refugio para aquellos que lo hacen sin intención. ¿Hay accidentes? Sí hay accidentes. Y todavía el día de hoy escuchamos, esta persona murió en un accidente. Sí existen los accidentes, pero ¿cómo vamos o este gobierno, cómo va a culpar a alguien de que esa persona mató a la otra persona cuando fue un accidente? Y se dan muchos accidentes en el tránsito, en la vía pública, con los carros, en el asunto de afuera cuando la gente va manejando. Pero ¿saben qué? Este gobierno también ya está inculpando, como si fuera intencional, a aquellos que estaban manejando bajo la influencia del alcohol. O borrachos, y estaban manejando. Imagínense, uno bajo la influencia del alcohol, una persona o totalmente borracho, es negligente y comete negligencia al querer manejar él solo, maneja, choca con otro auto y mata a los del otro auto. Y él queda vivo. Regularmente, no sé si han escuchado muchas
noticias o muchos casos en los cuales el borracho queda vivo, mueren los otros. Dicen, esto es clínicamente, que regularmente él queda vivo porque como él está como bajo la influencia del alcohol, no sabe ni qué, está suelto, no le pasa, pero aquellos que llega el golpe y se amarran y se esperan, sufren más, incluso por eso mueren, porque aquellos también, pero el impacto, como no lo esperan, les da mal o les pega mal o a veces mueren también por otro golpe que no era el choque. Pero bueno, en este caso del libro de Josué es totalmente diferente. Aquí se trata de un accidente. Dios no solo reparte la tierra para vivir, sino también provee un sistema para preservar la vida y hacer justicia. Fíjate, no solamente Dios te tiene un reposo en la cual tú vas a estar bien. Dice la Biblia, y nosotros lo hemos leído, bueno, allá cuando estemos en aquel lugar, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, en la ciudad nueva, allá no va a haber pecado, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber lágrima, vamos a estar bien. Sí, es verdad, sí lo dice, tenemos una esperanza gloriosa en eso. Pero Dios no solamente provee eso, sino que Él te provee un sistema para preservar la vida y hacer justicia aquí también. Esto refleja su carácter justo y misericordioso. Dios es justo y esto lo vemos en el Salmo 89, 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Él es rey, Él es justo. Y ese es el fundamento de su trono, en su reino. ¿Por qué? Él es justo y Él es recto. La misericordia y la verdad van delante de ti. Como un faro en los puertos, donde está el mar, en los puertos, ese faro que avisa a los barcos de peligro y que no lleguen al puerto por algún peligro, las ciudades de refugio estaban estratégicamente señaladas para salvar vidas. No eran un lujo esas ciudades, sino era una necesidad. Ahora, pregúntate, ¿cómo demuestra esto que Dios se preocupa no solo por nuestra salvación eterna, sino también por nuestra vida presente aquí? Fíjate cómo es Dios. No solamente está preocupado para que estés bien allá vamos a estar bien, sino por Él se preocupa para que tú estés bien aquí. ¿Reconoces tú la provisión de Dios en medio de tus circunstancias difíciles? ¿Reconoces eso? Cristo es nuestra ciudad de refugio, según dice Hebreos. Así como el inocente huía a una ciudad designada, el pecador debe correr hacia Cristo para encontrar salvación y protección. Sí, debes de correr a Cristo. Huye, es urgente. Mira lo que dice Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables, la palabra inmutable es que no cambia. A fin de que por dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, esa es una. Es imposible que Dios mienta. Los que hemos buscado refugio, esa es la segunda, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ya estás buscando refugio hoy y corres a Cristo? Bueno, entonces, amárrate, aférrate a esa esperanza mientras que estás ahorita aquí. Anímate para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí es donde se va a demostrar y se va a ver que tú estás aferrado a Cristo. Aquí, no allá. Allá, ya vamos a estar allá. Ya llegaste. Ojalá que lleguemos. Ojalá que llegues allá. Pero aquí se va a ver que tú estás aferrado a Cristo, a ese refugio. Pase lo que pase. Y esto nos lleva a este punto número 2. Ahí viene la defensa divina al necesitado. Versículos de 4 al 6. Defensa divina al necesitado. Versículos de 4 al 6. Creo que algunos estaban apuntando esto. Defensa divina al necesitados. Versículos de 4 al 6. Y quiero leerles estos versículos. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades. Se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Esto lo llevará con ellos dentro de
estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Fíjese, para que habite en medio de ellos. Esto es importante. Y dice el 5, y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Y el 6, otra vez habitará. Habitará en esa ciudad. Dice, habitará en esa ciudad hasta que comparezca en un juicio. Ahora sí tienes derecho a un juicio delante de una congregación. Y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días, entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde él huyó. Vamos a ver una palabra clave y entre ellas es huir. Huirá. ¿Qué literalmente quiere decir correr para salvarse? Es una acción urgente. Urge. Huye. Cuando ya oyes tú la palabra huye, es urgente. No es, pues a ver, déjalo pienso. No, eso no es huir. La protección requería una respuesta inmediata. Si no, te van a matar. Si no huyes, a alguien te va a quitar la vida. Es la misma palabra que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Esta está en hebreo, pero es la misma que encontramos en griego. En 1 Corintios 6:18 dice, huyan, el 18 dice, 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. ¿Qué es huir? ¿Recuerdan? Es urgente. No te la pienses. Huye de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huye. Uno más en Santiago. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y el diablo huirá de ustedes. Ahora el diablo es el que va a huir. Tiene que huir. Si ustedes se someten a Dios. No nomás nosotros. Si nosotros huimos a Cristo, el diablo va a huir de nosotros. Al presentar el caso ante los ancianos de la ciudad, ya hablando en Josué otra vez, y en ese entonces, los culpables que en otra ciudad eran culpables porque sí hirió a alguien o mató a alguien, pero sin intención, pero para los otros, que eran los familiares, si es culpable, entonces esta persona huye hacia esta ciudad de refugio. Entonces los culpables esperaban justicia y protección. Cristo nos ofrece una audiencia justa, donde nuestra culpabilidad es reemplazada por su justicia, brindándonos consuelo y paz. Por eso estamos en una iglesia. Por eso estamos aquí. Aquí estás asistiendo. Aquí llegas. Donde esa asamblea tiene que liderar o actuar con la justicia de Dios, no la humana. Entonces, si esa audiencia o si esa asamblea actúa mediante la justicia que es de Dios, y esto está escrito, entonces tú y yo vamos a encontrar consuelo y paz en una iglesia así. Dios no solo manda crear lugares para refugio, sino que se asegura que sean accesibles y que las autoridades locales, ya hablando de las autoridades locales, estén dispuestas a recibir y escuchar antes de juzgar. No sé si algún día usted se preguntó cómo nació este sistema de justicia terrenal. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo es que entonces existen las cortes? ¿O cómo es que tiene que haber un juicio?
cómo es que debe de haber un jurado, cómo es que debe de haber un abogado, cómo es que debe de haber un juez, cómo es que debe de haber un acusador, cómo es que debe de haber una asamblea en la cual tiene que ser, decir si es culpable o no es culpable. ¿De dónde viene esto? ¿A quién se le ocurrió? Al mismo Dios. Viene del mismo Dios de justicia. Y lo vemos el día de hoy. Por eso es que estamos escuchando de juicios, de cortes. ¿Por qué? Porque ellos intentan hacer justicia. Lo intentan. Pero humanamente también puede fallar. Puede. Y humanamente también puede acertar. Y pueden obrar con justicia. Al menos hubo oportunidad de un juicio. Al menos. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y no hay injusticia en Él. Mira lo que dice Salmo 92:15. Para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Entonces nosotros somos los injustos. Que dice Efesios que Cristo murió el justo por los injustos. ¿Recuerdan el pasaje del apóstol Pablo a los romanos? En la carta a los romanos, cuando también se predicó anteriormente, de que Dios escogía, y lo vemos después del capítulo 9, que Dios escogía a algunos para salvación y a otros no, otros para vergüenza eterna. Y el mismo apóstol Pablo, cuando habla de la predestinación, cuando habla de que Él escoge, él mismo se adelanta a un posible cuestionamiento. Se adelanta a un posible cuestionamiento y él mismo pregunta, él mismo dice que en esto que Dios escoge a algunos para salvación, ¿encontramos injusticia en Dios? Él mismo dice, ¿hay injusticia en Dios? Y después él responde la famosa frase que ya viene en muchas de sus cartas y dice, de ninguna manera. En Dios no hay injusticia. Dios es justo. Entonces él explica y dice, ¿cómo va a ser injusto Dios por salvar a algunos si todos merecemos la muerte y la condenación? Todos la merecemos. Más bien, Dios es misericordioso por este acto de apartar a algunos y salvar a algunos. ¿Cómo va a ser injusto Dios si todos y todos los que estamos aquí merecemos por nuestros actos y por nuestra injusticia merecemos la muerte y la condenación? Eso es lo que merecemos. Y no lo obtenemos o Dios no lo va a dar porque Él es misericordioso y tiene gracia en algunos. Y todo aquel que tiene gracia en ellos van a ir y van a correr hacia Cristo, hacia ese refugio, van a ir hacia Él. Van a reconocer sus pecados, se van a arrepentir de sus pecados y van a decir, sálvame, Señor. Esos van a decir eso. Cuando estábamos hablando en habitar, que yo les estaba hablando hace rato, cuando dice que habitar implica estabilidad y seguridad dentro de la comunidad, dentro de una comunidad, en Salmos 91:9 dice, ¿por qué has puesto al Señor? Fíjense, ¿quién es mi refugio? ¿Por qué has puesto al Señor que es mi refugio? Él es mi refugio. Ya no la ciudad esa que en algún momento geográficamente sí estaba, sí existía. Ahorita podemos encontrar aquí ciudades de santuario, o que le llaman ciudades de santuario o ciudades de refugio, sí lo hay. Pero aquí, hoy, y espiritualmente hablando, entonces el Señor es mi refugio. Y tengo al Altísimo, ¿cómo qué? Como mi habitación, como tu habitación. Entonces ahí habito. Él habita. ¿Recuerdan el Salmo 91? El que habita otra vez. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía, consuelo mío. Pero es habitar, es ahí vivir, es huir. Yo me voy, yo corro hacia Cristo. Es habitar. No nomás es quedarte así como diciendo, pues después. Te va a llegar el momento en que alguien va a llegar y te va a matar.
y va a acabar contigo o te va a destruir. Un hospital en el departamento de emergencias no pregunta primero cómo ocurrió el accidente. Llega alguien herido a emergencias y primero no pregunta nada de cómo ocurrió el accidente, sino que inmediatamente atiende a esa persona para salvar la vida de la persona. Así es. Así funcionan las ciudades de refugio, así funciona el Señor. En emergencias, el que llega a emergencias, no te van a detener primero ahí una media hora o una hora para ver cómo estuvo. A ver, no, se me hace, ¿a quién tuvo la culpa? No, ya llegaste a emergencias, te van a atender. Van a querer salvar tu vida. Después, ya veremos. Después ya viene alguien más, que no es el departamento del hospital de emergencias, pero ya después viene alguien más que se va a encargar de ver qué pasó. Ahora, quiero preguntarte esto. ¿Tu comunidad cristiana refleja accesibilidad para quienes buscan ayuda? Esta iglesia refleja que sea accesible para alguien más que busca ayuda, que él pueda encontrar eso. O lo estás truncando, o lo estás llevando para otro lugar, o tal vez le estás diciendo que no conoces, porque tal vez ni siquiera tú has corrido a ese refugio. Tienes la disposición de recibir a otros sin prejuzgar. Juzgas primero antes de recibirlo, antes de acogerlo, antes de darle una bienvenida. Recuerda las palabras del Señor Jesús que dijo en Juan capítulo 6, 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo no le echo fuera. El que habita en mí, el que viene a mí, el que corre a mí, se fijan todo lo que estamos hablando. Entonces dice, el que viene a mí, primero dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde te quieres refugiar? La iglesia debe ser un lugar accesible para los heridos y atribulados. Un lugar accesible, donde encuentren este tipo de refugio, que es mayor al refugio físico o al refugio material, aunque tenemos que ayudar en lo que podamos. Vamos a ayudarlos en lo que podamos, porque Dios también se preocupa por tu bienestar aquí. Sí, es verdad, vamos a ayudar en lo que se pueda, pero el mayor refugio de una persona es haber encontrado su descanso y su reposo eterno en Cristo Jesús. Al considerar cómo las acciones y palabras del acusado son evaluadas, hay que evaluar las palabras que alguien está acusando a alguien, hay que evaluarlo. Podrías ver un paralelo a cómo Cristo defiende nuestra causa ante el Padre, porque Cristo defiende nuestra causa ante el Padre y Él oró por nosotros. ¿Recuerdan? Antes de irse, Él oró y Él dice, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en Juan nosotros leemos, en la primera carta de Juan, que nosotros tenemos un abogado, ¿no? Tenemos un abogado con el Padre. En Jesucristo, Él es nuestro abogado, el cual, si nosotros somos hallados culpables, aún así nosotros tenemos un abogado, si tú corres a Cristo, si tú corres hacia ese abogado. Podrías ver un paralelo cómo a Cristo defiende nuestra causa ante el Padre, intercediendo a nuestro favor. Esto anima a descansar en la justicia de Cristo, sabiendo que siempre tienes un defensor. Siempre vas a tener un defensor. Y por último, y con eso terminamos, el acceso abundante a la gracia. Ya hay un acceso abundante, pero en la gracia. Y no quiero leerte los versículos 7 al 8 en las cuales se nombran las ciudades apartadas. Tú lo vas a leer ahí, ya lo leímos hace rato, pero quiero enfocarme en el 9, en el último versículo que hoy tratamos, en el 9, que dice, ya una vez que en el 7 y 8 se apartaron estas ciudades para que sean ciudades de refugio, dice, estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para el extranjero que resida entre ellos,
para que cualquiera que hubiere matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Al pensar en cómo las ciudades se distribuyeron por todo Israel, porque así se distribuyó, fíjense, Dios en su misericordia dice, vas a apartar unas ciudades acá de este lado de Israel y otras de este lado, o sea, para que más o menos esté accesible a todas las personas. Si estás viviendo por aquel lado, pues vea para allá, allá hay 3. Si estás viviendo para acá, pues ve de este lado, acá hay otras 3. Tal vez reconozcas que la gracia de Cristo es igualmente accesible y suficiente para cada creyente, para cada uno que corre, a cada aquel que corre a Cristo. Esto te debe de inspirar a buscar siempre a Cristo como tu refugio, siempre, siempre. Confiando en que su presencia es cercana y constante, está cerca. Antes estábamos lejos, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes estabas lejano, ahora ya estás cerca. Está cercano el refugio, corre a Cristo. Alguien te está predicando el evangelio, alguien te está diciendo a dónde vayas. Por tanto, dice el versículo 9, ahí lo vemos, los hijos de Israel tenían esta accesibilidad, también ellos como naturales o nativos, pero también el extranjero. Y mira lo que dice Efesios. Efesios 2, 19 al 22, dice, así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraviados, sino que son conciudadanos de los santos y son de la misma familia de Dios. 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. 21. En que todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si nosotros estamos leyendo en la justicia, que era justicia tanto para los nativos de Israel y para los extranjeros, pero que siempre y cuando se sometan a esta ley, Dios establece un estándar equitativo para todos. Allí, los que nacen allí y los extranjeros. Una misma ley será para el nativo y para el que no es nativo. Nosotros físicamente y geográficamente no somos nativos de allá. No nacimos en Israel. No sé si alguien nació en Israel. Geográficamente no lo somos. Somos extranjeros, pero en Cristo ya no estás lejos. Ya no eres un extranjero, eres un conciudadano. Ya eres parte de la familia de Dios. Eso dice Efesios. Y fíjate lo que dice Éxodo. La misma ley, Éxodo 12:49, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. No va a cambiar, eso es la ley. Si el extranjero no quiere acatarse a esta ley, que se vaya. Es extranjero. Si quiere acatarse a esta ley, entonces esa ley también le va a proteger a él. ¿Vieron? El plan de Dios siempre ha incluido al pueblo multiétnico bajo su justicia. Lo vemos en Génesis 12:13, Efesios 2 del 11 al 22. La igualdad ante la ley refleja su carácter imparcial. Solamente quiero leerte unos versículos de Efesios, nada más unos cuantos. De Efesios 2, 11 al 13 dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense cómo estaban ustedes. Pero, el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ya han sido acercados. Ya esa ley aplica para ti también. Tú también puedes tener esa protección. Tú también puedes tener ese perdón de pecados si corres a Cristo. Corre.
Ahora te pregunto, ¿cómo estás entendiendo la justicia y gracia a quienes son diferentes a ti? ¿Reconoces que el Evangelio rompe las barreras étnicas y sociales? El Evangelio de Cristo no discrimina. El Evangelio. Nuestra misión es proclamar la misma esperanza a toda persona sin parcialidad. Es proclamar esta esperanza a todos. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas 3:18 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y este texto lo están usando algunos para distorsionarlo y enchuecarlo, por decirlo así, para decir, es que está a favor de la inclusión. ¿Han oído de la inclusión? Ahora la inclusión que hoy se oye en el mundo, o que también se sienten algunos excluidos porque quieren pecar abiertamente. Ellos no lo ven así, pero quieren pecar abiertamente, hombre con hombre, mujer con mujer. Muchas personas que dicen, es que yo no me siento ser humano, yo me siento una cosa, un papel, un animal, o sea, y me están excluyendo. Entonces, pero Dios dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Fíjate lo que dice Dios, y usan este texto mal, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pero la verdadera inclusión que estamos nosotros aprendiendo el día de hoy, y lo que Dios está hablando aquí, es la inclusión de su propia ley, de su propio mensaje, del Evangelio en Cristo Jesús, que debe ser predicado a todos los demás, a todos. Y Dios no va a excluir a los mexicanos. Hay mexicanos, ¿verdad? De que no sean salvos, de que no les prediquen a los mexicanos, no les prediquen el Evangelio ahí, que se pierdan, que se condenen. No, así no es. Dije mexicano porque soy mexicano. No quise decir otro país. No quise decir otro país porque después dicen, ya nombré otro país. Pero bueno, entonces, pero esto es lo que estamos viendo, esta es la verdadera inclusión. No lo que estamos viendo ahorita en el mundo. Esto nos enseña que la misericordia de Cristo se extiende a todos los suyos, a los de Él, permitiéndonos vivir en seguridad y paz, incluso cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades. Y concluyo con esto. Las ciudades de refugio son una representación del Señor Jesucristo, de la persona de Cristo, quien en nuestra única protección y salvación ante el juicio divino, Él lo logró hacer un lugar de descanso y reposo. Así como las ciudades ofrecían un lugar seguro físico, Cristo nos brinda un refugio espiritual duradero donde podemos escapar del juicio del pecado y hallar el perdón que necesitamos. La verdadera libertad se encuentra en el refugio provisto por Cristo, donde la gracia prevalece ante la condenación. Y en Cristo no somos condenados. En Cristo no. Sin Cristo sí vas a ser condenado. ¿Recuerdas Juan 3:16? Este versículo, yo no te quiero hablar ahorita tanto de Juan 3:16, sino del que sigue, de Juan 3:17, el versículo que sigue, que yo creo que Juan 3:16 no lo sabemos de memoria, muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17, el que sigue, inmediatamente dice, pero todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Pero la verdadera libertad se encuentra en el refugio provisto por Cristo, donde esa gracia prevalece ante esa condenación. Inclina tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu tiempo, por este tiempo que tú nos has dado a nosotros y nos has regalado. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque en ti encontramos, en tu Hijo Jesucristo encontramos el verdadero refugio. Que cada uno de los que estemos aquí corramos el día de hoy hacia allá. Que tú nos puedas dar esa oportunidad de que nosotros podamos huir del castigo, Señor, que en realidad nosotros merecemos por nuestros pecados, que es la misma condenación, que es la misma muerte. Perdona los pecados de cada uno de nosotros. Perdona los pecados de alguno de los que está aquí, está orando y está pidiendo que sea libre. Libéralo, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Que sea verdaderamente libre en el Hijo, en tu Hijo Jesucristo, y que encontremos ese lugar de descanso en Él. Gracias por este día. Gracias porque tú, Señor, nos hablas también el día de hoy. Perdónanos, mi Dios. En el nombre, Señor, precioso de tu Hijo,
de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, amén, amén.